Hola a todas, todos y todes y bienvenidos a En Conexión. Mi nombre es Valentina Garzón Villamil y el día de hoy está con nosotros el fotoperiodista Jesús Abad Colorado. Jesús Abad, bienvenido. Hola, es un placer compartir con ustedes hoy en este programa. Muchas gracias por aceptar la invitación. Para comenzar, me gustaría hacer una pequeña introducción de nuestro invitado. Él es oriundo de la ciudad de Medellín, licenciado en Comunicaciones de la Universidad de Antioquia. Su trabajo fotográfico aborda temas como el desplazamiento forzado, el sufrimiento de las comunidades afectadas y sus actos de resistencia. También ha documentado las atrocidades cometidas por actores armados, incluidos crímenes de lesa humanidad, actos de genocidio y desastres ambientales. Su trabajo ha sido reconocido con numerosos premios, entre ellos el Premio Simón Bolívar de Periodismo en 3 oportunidades. Jesús Abad, me gustaría comenzar preguntándote qué te llevó al camino del fotoperiodismo. Bueno, para resumirlo mucho, yo creo que la necesidad de dejar un testimonio distinto de la historia del país desde la fotografía. La fotografía ha sido la forma como yo le he comunicado a nuestra sociedad no solamente el dolor, sino también la resistencia, la humanidad, la dignidad pisoteada tantas veces de las víctimas. Pero para tomar esa decisión, pues obviamente hubo muchas situaciones que me hicieron entender que era importante conectar mi alma, mi corazón eh, con la vida de un país que necesita cambios. Yo siempre he caminado buscando también cambios en esta sociedad y lo he hecho desde la fotografía, otros lo hacen desde las artes plásticas, desde la narrativa, desde el trabajo con las comunidades. Pero sí quisiera decirles a todos que desde que estaba en la universidad tomé esta decisión a conciencia, entendiendo que la fotografía era una forma de dejar un testimonio para una sociedad que le da pena mirarse en el espejo roto de la guerra que nos ha marcado tanto. Mi siguiente pregunta va muy ligada a eso. ¿Por qué decidiste enfocar tu trabajo en el conflicto armado y en el desplazamiento forzado mayoritariamente? Pues seguramente está muy ligado también a la violencia que vivió mi familia. Mis padres llegaron huyendo a Medellín desplazados por la violencia en los años 60. Yo perdí a mis abuelos, o sea, mataron a mis abuelos y a un tío, y la familia nunca buscó venganzas, sino que huyeron para proteger lo poco que había. Y cuando digo lo poco es, las tierras se pierden, se venden a menosprecio, pero queda la vida para honrar la memoria de esos ausentes. Ahí seguramente están los orígenes también, muy seguramente, de todo eso que yo he visto en Colombia. No es nada distinto a lo que vive mi propia familia. Por eso caminar el país para contar lo que está viviendo la gente es acercarme a esa realidad que vivieron los míos. Y lo que le está pasando a los demás de alguna forma también me afecta a mí. Pero como no entendemos eso, no entendemos que lo que le pasa a los pueblos negros, mestizos, indígenas, también nos afecta a nosotros como colectivo, como sociedad. Pues por eso no hemos podido superar esta violencia que todavía sigue galopando sobre la vida de la gente más sencilla de Colombia, de la gente más humilde.
¿Qué ha significado para ti ser testigo de la historia colombiana desde las entrañas, desde cada región, desde la selva, desde el lugar donde suceden los hechos? Bueno, ser testigo de esos hechos también es asumir un compromiso con la defensa de la vida. Yo creo que siempre desde la propia casa y desde la universidad siempre entendí que uno estudiaba periodismo no para ser apenas repetidor, sino para asumir, digamos, como esa misión y compromiso que uno asume en el periodismo con la gente. Y es la invitación que yo siempre le hago a ustedes, las personas más jóvenes, a las personas que están en procesos de formación en las universidades. Y es a entender que nuestros pasos, nuestros caminos deben estar muy cercanos a la gente que ha sido víctima, digamos, en este país, o cuando, si no quisiéramos hablar de las víctimas de Colombia, es a contar la vida también de la gente más humilde, porque este ejercicio se hace muy a pie, como lo hacía el maestro Alfredo Molano, y yo desde que empecé mi ejercicio lo entendí, pero quiero honrar también, cuando digo honré ahorita la academia, honré la familia, yo quiero honrar el trabajo que durante muchos años, o sea, cerca de 9 años y medio, yo trabajé en un periódico como El Colombiano en la ciudad de Medellín, donde me encontré con un grupo de personas muy buenas en el mundo del periodismo. Y yo tengo que honrar, digamos, esos pasos que he dado con muchos colegas. Llevo allá más de 20 años trabajando solo, no trabajando en medios de comunicación, pero los periodistas podemos aportar mucho en la construcción de una narrativa distinta y en que se conozca, digamos, un poco más la realidad, no la de los que gobiernan o la de los vencedores, sino la de la gente, como te decía ahora, de los que a veces son perdedores, de los que son humillados y ofendidos, pero cuyas voces generalmente no están, digamos, en la narrativa de los grandes medios. Tocando un poco ese tema de tu paso por el colombiano, ¿por qué después no volviste a los medios? ¿Qué te hizo tomar esa decisión? Y a ver, es que yo creo que quemé un poco esa etapa de estar cubriendo hechos. A mí me gusta ir a acompañar a la gente en las comunidades. Me gusta trabajar con calma para poder estar allí un poco más, no para buscar ser titular de primera página. Yo he entendido el papel que también juegan los espacios museográficos, el papel que juegan los libros y sobre todo, como cuando te digo, el de acompañar, el de esa empatía, el de no ir a un lugar porque es una obligación, sino porque es un deber ser, porque te decía ahora, el periodismo es una, o sea, es para mí, perdón, es para mí, digamos, es una misión hermosa, es una misión que asumo, digamos, con responsabilidad, con ética, entendiendo que cuando voy a las comunidades a veces a contar situaciones trágicas, pero también situaciones llenas de dignidad, de resistencia, de valentía de la gente, lo hago porque nace aquí el corazón, porque te decía ahora, este es un ejercicio de juntar mi conciencia, mi corazón mío, para poder enfocarme en esa realidad que tengo que narrar, que tengo que dejar testimonio de quienes han sido los grandes protagonistas, pero muchas veces silenciados de nuestra realidad. ¿Podrías contarnos un poco sobre tu trabajo de inmersión? ¿Cómo es ir a estos lugares azotados por la violencia y hablar con las víctimas?
Tú tienes, digamos, una particularidad en el manejo de las fuentes y es que no las dejas, estás en constante contacto con ellas. Y eso ha sido una gran lección de periodismo. ¿Por qué Sí, empezaste a hacer esto? porque cuando te decía ahora con relación a mi familia, con relación a las situaciones que vivió mi familia, mis padres, mis tíos, y uno ver multiplicado eso con el paso de los años, que no cesa esa horrible noche. Yo creo que como periodista, como ser humano, no puedo ir a un lugar solamente para ser, digamos, de la gente la noticia de un día. Para mí, yo dejo, digamos, muchos amigos o incluso tendría que decir como familia en muchos lugares. Puedo ir todavía a muchos lugares del país que aún en situaciones muy difíciles la gente lo rodea a uno, lo protege, la gente lo cuida. Y esa gente que le brinda a uno no solamente su testimonio, el testimonio de a veces de tantas agonías que han vivido, pero también de tanta fortaleza y de cómo se levantan. Yo no podría ser, digamos, inferior en ese sentido, pero además yo quisiera que la gente de nuestro país pudiera eh, recuperar el sueño de una vida con dignidad. Se me ha estado bajando mucho esta cámara, tiene como un problemita acá, pero bueno, no importa, ahí seguimos conversando. Pero te decía eso, yo puedo ir a muchos lugares una y otra vez y la gente lo recibe a uno siempre con cariño, pero además la fotografía es una forma para mí muy bonita de devolver algo de lo que ellos me brindan. Cuando las fotografías son hechas con el corazón, con el amor por nuestra gente, eso se ve en los retratos y eso puede regresar a ser parte de la sala de una casa, del álbum. Y a ellos no se les olvida nunca que por allí pasó, digamos, un amigo, un periodista, un fotógrafo, que muchas veces devuelve algo de lo que ha visto y no devuelvo, digamos, las escenas del dolor para ser parte de una decoración. Yo devuelvo algo de la dignidad de la gente, de su alegría, de su sonrisa, de su ternura, de su fuerza. Y eso la gente lo agradece mucho y es un consejo que le doy, digamos, a ustedes que están en procesos de formación. A la gente hay que devolverle algo de lo que le brindan a uno. Seguramente con el paso de los meses y de los años, ustedes van a volver a encontrar en esos lugares que les va a ir a casa. Aló. Creo que te perdimos un poquito. Sí, no, es que estaba entrando como una llamada a pesar de que puse no molestar. De pronto están escuchando, ¿sabes? Aquí el sonido de los gallos. De los gallos, sí, un poquito. Sí. Pero bueno, siguiendo un poco con la entrevista, hablando de tus fotografías, me gustaría saber, sé que es muy difícil, pero ¿cuál es una fotografía que te haya llegado al corazón, que tú mantengas siempre en tu memoria? Sí, no, o sea, de las fotografías que la gente conoce, es que la fotografía es un acto amoroso. No me pongas a decir cuál es la foto que más me ha conmovido, cuál es la más. No voy a saber decirte, no voy a saber decir cuál es ese momento más amoroso, más doloroso, porque por mi cabeza y por mi corazón han pasado por mis ojos, por mi alma,
han pasado demasiadas historias. Y obviamente que hay fotografías que son unas más conocidas que otras, pero hay fotografías que ni siquiera se han publicado, historias que la gente no conoce y que están ahí en la retina, que están en el fondo, que están en algún lugar del corazón o del alma. No podría ser distinto. Por eso te digo, para mí la fotografía es un acto amoroso. Y cuando hablo de un acto amoroso, a veces hay, claro, hay situaciones de dolor, pero también hay muchas situaciones que lo hacen a uno resistir. Y hablando de esa resistencia, ¿por qué es importante mantener la memoria de nuestro país? Porque es importante retratar todos esos sucesos que nos han sucedido, valga la redundancia. Mira, desde que yo empecé en el periodismo, entendí que nuestro ejercicio tenía que ser una forma de darle dignidad a la gente que ha sido siempre maltratada, a la gente que ha sido invisibilizada, a esos que algunos inclusive pueden decirle los que los nadie, o sea, los nadies de la historia. Pero con el paso de los años he entendido que esos testimonios fotográficos, yo vivo en Colombia, conozco este país, sus conflictos, su riqueza, su belleza, su naturaleza, la calidad humana de su gente, esa riqueza cultural y étnica, pero también conozco ese clasismo, sí, ese racismo con el que vive nuestro país. Y la fotografía es una forma de honrar la vida, de honrar las memorias de los maltratados, de honrar la memoria de la gente que sigue caminando, que sigue soñando, pero también hay que dejar unas memorias del dolor, de todas esas tragedias y esos materiales. O sea, yo como periodista he estado en muchos lugares y estoy dejando esos testimonios no solamente contra el olvido, sino para que sirvan en espacios de educación, en espacios del mundo de la política, para decir, esto está sucediendo. Esto es producto no de la guerra de los fusiles, sino de la corrupción, del apetito por la tierra que sigue teniendo de muchas personas en Colombia. Y por lo tanto, esos documentos fotográficos o pruebas testimoniales son una forma de generar reflexión. Porque yo puedo decir, yo fui testigo, he sido testigo, ahí están las pruebas. Después no digan que no supieron lo que estaba pasando, porque el trabajo que hacemos los periodistas, los fotógrafos, videógrafos, la gente que trabaja desde la narración, ha sido una forma de dejar, digamos, como notarios de la historia, unas pruebas para que no se repita la barbarie. Lastimosamente, este es un país con una cultura política muy pobre. Los estudiantes en las universidades necesitan prepararse para honrar la vida de la gente, no de los politiqueros, no de los dueños de los medios de comunicación, no de los poderes militares de cualquier índole, sino para honrar la vida de la gente. Y dejar esos testimonios es una forma de luchar contra la impunidad para que ojalá las siguientes generaciones entiendan que esto tiene que cambiar, que hay que luchar por la vida en todo su aspecto.
no es solamente nuestra vida, sino esto, la naturaleza, los árboles, los peces, los mamíferos, ¿sí? Las aves, las mariposas. Este país y nuestro planeta es muy bonito. Yo conozco especialmente Colombia y yo trabajo por la vida. Y la vida mía no termina en el cabello o en la punta de los dedos en las uñas. El límite mío no es la piel. ¿Sí? Hacemos parte de un planeta que es hasta el momento la única casa que conocemos. Lastimosamente, no hemos podido entender que la tierra es la casa de todos y que este país tiene muchas riquezas y que vale la pena luchar para defender la vida. Si no lo hacemos, vamos a estar condenados, podríamos decir, a otros 100 años de soledad, de saqueos, ¿sí? De abandonos y de muchas tristezas. Por eso este país hay que transformarlo y se transforma de la vida de muchas personas. Y hay que invitar a la academia, hay que invitar a los empresarios, hay que invitar a sectores sociales y hay que trabajar para que la gente que utilice las armas regrese al mundo de la política. Pero hay que pedirle a quienes ostentan el poder para que honren la vida, no para que sean despojadores, no para que no honren los acuerdos o para que en algunos momentos sigan sacrificando la vida de nuestras personas libres en Colombia. Como periodistas siempre tenemos esa encrucijada ética. ¿Cuáles han sido los grandes dilemas éticos que has tenido que enfrentar a lo largo de tu carrera? Yo creo que siempre hay muchos dilemas y por ejemplo, desde mi trabajo de fotografía es en qué momento debo de levantar la cámara y en qué momento debo de bajarla, qué debo publicar y qué no. Yo siempre tengo que estar haciendo debates internos, pero también entendiendo que tengo que registrar, tenemos que documentar, pero luego viene un proceso que es el de seleccionar qué debo publicar. Miedos he tenido muchos por el tipo de trabajo que hago, pero esos debates éticos que uno tiene a veces, inclusive cuando qué miedos he tenido que enfrentarme muchos, a veces para poder entrar a cierto tipo de territorios en condiciones muy difíciles. Entonces, claro que hay también debates éticos frente al tema de la vida misma puesta en juego para poder contar una historia o tener testimonios. Debates para a veces decir, ¿publico hoy o es mejor, por seguridad de la misma fuente, por seguridad de mi propia vida, esperar un momento para publicar? Entonces hay muchos momentos en los que uno, claro que tiene sus debates, pero cuando uno tiene, yo te he dicho mucho en estos 30 minutos que me dijiste que íbamos a tener, te he hablado mucho de que hay que conectar siempre conciencia, ojo y corazón, ¿sí? Y lo hago en este lado porque yo veo con mi ojo izquierdo y siempre le digo a la gente, yo enfoco con el ojo izquierdo porque está cercano al corazón y es porque ahí están, digamos, mis sentimientos, ahí están todos mis amores. Y ese amor, no estoy hablando solamente de los temas familiares, sino de mi compromiso con la vida,
y con la gente del país. Lo que me lleva también a preguntarte, en tu documental, El Testigo, dices que la paz no es el silencio de los fusiles. ¿Cómo Sí. definirías entonces la paz? Eh, Definiría la paz como la posibilidad de caminar sin miedo, de que la gente pueda vivir tranquila y estar bajo la lluvia, bajo el sol o bajo un cielo estrellado, sin miedo a que alguien viene a despojarlos de la tierra, viene a despojarlos de la vida. La posibilidad de que la gente pueda educarse, de que la gente pueda acceder a la salud, la posibilidad de que podamos debatir sin herirnos, la posibilidad de en un país que lo tiene absolutamente todo, porque si de algo soy consciente es de la gran riqueza de nuestro territorio, de esas geografías humanas también que me han enseñado a defender la vida. El día que este mismo modelo educativo y esta clase dirigente entienda que no se es más educado por tener títulos, sino que somos educados porque trabajamos por la vida y que quien ostenta el poder tiene el deber de honrar a esos que le dieron la confianza para llegar, digamos, a una alcaldía, a una gobernación, a una presidencia. Ese día vamos a cambiar. Mientras tanto, vamos a seguir viviendo muchos años difíciles. Por eso yo te decía ahora, los periodistas también somos parte del cambio. Yo conozco mucha gente, y te lo digo por mi propio padre, quien ya no vive, ese papá y esa mamá que desde muy pequeñitos nos enseñaron a respetar la vida y a entender que en un pequeño espacio se puede convivir y tener hasta unas gallinas y un par de gallos, tener un palo de mangos o tener unas aromáticas, que no se necesitan grandes extensiones de tierra como las tienen muchas o muy pocas familias en Colombia que acaparan la tierra, que acaparan la tierra y la vuelven improductiva, entendiendo que en este país podríamos sembrar todo y que podríamos ser una potencia mundial en producción de alimentos, pero también en cuidado del medio ambiente, de los ríos, de esos dos mares. Pero lastimosamente falta mucha humanidad, falta mucha conciencia, esa que a veces pueden tener líderes campesinos que no han pasado por universidades y tienen que enfrentarse a personas que en el poder y con muchos títulos para mí son de alguna forma delincuentes, son criminales con sus políticas de saqueo a los territorios. Para finalizar nuestra entrevista, me gustaría que les dieras a los estudiantes que nos están viendo ahorita algunos consejos. ¿Qué les dirías, qué consejos les darías a los estudiantes de comunicación social y periodismo ahorita? Sí, bueno, sería un en, perdona, y uno es que se prepare mucho de la historia de nuestro país. Ojalá que lean mucho a Alfredo Molán, que lean a Germán Castro Caicedo, que lean, porque en el país hemos tenido muy buenos periodistas, hombres y mujeres, y que se preparen para salir a caminar ese país que reclama gente con alma, con corazón, que aprendan a ver de una forma horizontal. Un periodista o fotógrafo que mira de una forma horizontal, no desde arriba
a la gente sencilla, tampoco se va a arrodillar para mirar a la gente que tiene poder político, económico, militar. Este es un ejercicio de mirarnos de frente y a los ojos, para ver también con el corazón. Yo les diría mucho eso porque cuando lean de pronto al maestro Ryszard Kapuscinski, entenderán que el periodismo no puede ser un oficio para cínicos, y mucho menos en una nación como esta, que durante años se ha encargado de violentar a las mismas personas, especialmente a la gente del campo y a la gente de los barrios más humildes. Y les diría también que cuando salgan a caminar, utilicen, digamos, carguen, si llevan una cámara, rico, porque la fotografía es una forma a veces de recordarnos cosas que se nos olvida anotar, y que lean mucha poesía, que escuchen a la gente en los territorios y que entiendan que hay gente que es compositora sin saber leer y escribir, y que uno se encuentra poetas y artistas que nunca han pasado por una universidad, porque muchas veces sus actos cotidianos, la forma como siembran, la forma como componen, la forma como defienden a sus familias y como defienden sus terruños, sus ríos, sus manglares, son un buen ejemplo para honrar la vida. Y eso es lo que tenemos que hacer los que trabajamos en medios de comunicación. Pero esa defensa de la vida tenemos que transmitírsela, porque nosotros somos de alguna forma como unos mediadores entre unas realidades que se viven en unos lugares a veces periféricos a las ciudades, esas geografías que regularmente no conocemos, y la gente que cuando nos lee, nos ve, nos escucha, entiendan de qué lado estamos y de qué lado deberíamos de trabajar. Eso ha sido todo por nuestro programa de hoy. Jesús Abad, muchísimas gracias por aceptar la invitación y venir a hablar con nosotros un poco de tus fotografías, de tu trabajo y de periodismo. Con mucho gusto, un abrazo muy especial a ustedes. Hasta pronto. Hasta luego.